Seguro que muchos de ustedes ya han enviado sus cartas. Sin embargo, los más rezagados aún tienen tiempo para que Papá Noel y los Reyes Magos atiendan sus peticiones. Para escribir una buena carta a Papá Noel o a los Reyes Magos es fundamental saber lo que se quiere. Por eso, el mejor consejo, acudir al paraíso de los juguetes, las tiendas. Allí vemos y sobre todo probamos. Esta le gusta. Venga, hacia adelante, ¿eh? Es importante conocer nuestra edad 3. para que no haya fallos. Eso es una Diana, ¿también te gusta? ¿Te gusta todo? Es de pequeña. De bichos. ¿De bichos? ¿Qué hacemos con este? ¿Lo pedimos o no? No, que de bichos. De bichos no nos gusta, ¿no? Así todo irá sobre ruedas. No tenemos tiempo que perder. Son muchas las opciones y pocas. ¿Cuántas cosas puedes pedir a los Reyes? No. ¿Una solo? Sí. Eso sí, el que algo quiere, algo le cuesta. Antes, ¿Este año ha sido bueno? Vamos. Este año he sido muy bueno. y por supuesto después. Prometo portarme Muy bien. Darme muy bien y obedecer a... A papá y a mamá. Si no, es lo que traen los Reyes si no te portas bien. Carbón. Y lo que nosotros queremos son, Juguetes. Juguetes, San Guillermo, juguetes. con la decisión bien meditada, optamos por... Por eso Pedir, pedir el Una que... bici. Una bici. Ops, y que no se nos olvide, tenemos que firmar para que lo que pidamos nos llegue a nosotros. Muy bien. Con todos los deberes hechos, ponemos para quien es la carta y corriendo al buzón real. Ahora toca esperar días de ilusión para los que Guillermo nos quiere dar un mensaje. ¡Feliz Navidad, hoteles aragoneses! Bien, pues ya con nuestra carta escrita a Papá Noel y a los Reyes Magos solo nos queda esperar que se cumplan nuestros deseos. Pero ¿están seguros de que todo está listo para que puedan traérnoslo? ¿Han revisado sus balcones y chimeneas para que no encuentren ningún obstáculo y puedan entrar sin problemas?